Bienvenidos una vez más a Cine con Suerte. Hoy os traigo un vídeo acerca del Profesor y el Loco, una película de la que os hablé hace ya unas cuantas semanas, protagonizada por Mel Gibson y Sean Penn. Si no habéis oído mi crítica, aquí la tenéis. En fin, esta película basada en un libro que escribió Simon Winchester hacía bastantes años y que también os recomiendo que lo leáis, porque es de lo más interesante y cubre la temática con muchísima más profundidad y dándonos un contexto histórico increíble que hará las delicias de cualquier persona interesada en la creación del primer gran diccionario de la lengua inglesa. Dicho lo dicho, hay que dejar constancia de que, debido a que este libro se escribió hace bastantes años, puede que haya habido nuevas averiguaciones o investigaciones en torno a estos dos hombres tan particulares, pero yo ahí no me meto, así que si hay algún tipo de información que me haya dejado en el tintero, no dudéis en dejarme un comentario para yo también estar informada. Y sin más dilación, vamos a ver qué elementos han introducido en esta historia o modificado para hacerla aún más peliculera de lo que ya es. Pero antes de empezar hay que aclarar que va a haber spoilers. Aunque se puede destripar la historia, bueno, pues sí, porque la creación del Oxford English Dictionary no es un evento de lo más conocido, así que ya sabes, mejor empezar por la película. Antes que nada, aclarar que el asesinato que desencadenó parte de esta historia tuvo lugar la madrugada del 17 de febrero de 1872 en Lambeth, un municipio londinense al otro lado del río. Pero ¿murió George Merritt en la puerta de su casa con su esposa Liza gritando desesperadamente? No. De hecho, antes del fatídico suceso, George Merritt iba de camino a la fábrica de cerveza Red Lion, donde trabajaba en el turno de noche como fogonero. Fue entonces cuando William Chester Minor, interpretado en la película por Sean Penn, empezó a perseguirlo y a dispararle. La persecución llegó a su fin en Belvedere Road, cuando una bala alcanzó a Merritt en el cuello. Curiosamente, aunque tergiversaron los hechos para hacer de la muerte de Merritt algo más melodramático de lo que fue, los guionistas decidieron ignorar el hecho de que Liza Merritt estaba embarazada de su séptimo hijo cuando Minor asesinó a su marido. ¿Murió George Merritt de forma inmediata? No, en realidad lo llevaron a urgencias, donde los doctores intentaron cerrar la herida de su cuello, pero la carótida estaba seccionada, así que el intento de salvarle la vida fue en vano. En el juicio, ¿lo tuvo el jurado tan claro como nos cuenta la película? Sí, fue un juicio relámpago, y hubo numerosos testimonios y hechos que ponían en evidencia la enfermedad de William Chester Minor. De hecho, salió a relucir que en 1868, cuando tenía 34 años, Minor había estado ya ingresado en el Hospital Estatal para Dementes de Washington durante 18 meses. Así que en el juicio, el abogado que le había procurado el cónsul general de Estados Unidos a Minor aseguró al jurado que su cliente era un demente y que debían tratarlo como tal. Y sin necesidad de deliberar, el jurado declaró a Minor legalmente inocente de asesinato. El juez le condenó a permanecer en custodia indefinida como criminal lunático identificado en el asilo para criminales lunáticos de Broadmoor. ¿Era William Chester Minor un cirujano? Sí. Se graduó en la Facultad de Medicina de Yale con el título de especialista en anatomía comparada a los 29 años. ¿Salvó la vida de un celador en el asilo? No. Esta escena tiene solo la doble finalidad de establecer un vínculo entre el celador interpretado por Eddie Marsan y la de insertar flashbacks que nos lleven al campo de batalla y al terrible suceso que pudo haber llevado a Minor a la locura. ¿Participó Minor en la Guerra de Secesión? Sí. Poco después de graduarse, solicitó una plaza de médico en el Ejército de la Unión. Se alistó el 29 de junio de 1863, cuando la guerra estaba en pleno apogeo, y le destinaron al norte de Virginia. ¿Marcó William Chester Minor a un desertor irlandés con un hierro candente? Sí. Al comienzo del conflicto, los irlandeses eran firmes partidarios del norte, pero a medida que la guerra avanzaba, empezaron a desertar. En un principio, los desertores eran condenados a muerte, pero ya entrada la guerra, los altos cargos se dieron cuenta de que necesitaban soldados, así que encontraron castigos humillantes, pero no letales. Uno de esos castigos era marcar al acusado con la D de desertor en la mejilla, y el encargado de usar el hierro de marcar era el médico. Este hecho se expuso en el tribunal, pero si algo le gusta a Hollywood son los flashbacks con un toque dramático. De ahí que utilicen la escena de la amputación en el asilo para contarnos más detalles acerca del doctor. ¿Qué hay de verdad en la vida de Minor en el asilo de Broadmoor? En la película dejan de lado el hecho de que, aunque fuera debido a su inestabilidad mental, Minor era un militar retirado al que se consideraba un herido de guerra,
y como tal tenía derecho a cobrar una pensión del ejército de los Estados Unidos hasta el final de sus días. Recibió, por lo tanto, un trato algo especial en el asilo. Le asignaron 2 celdas comunicadas entre sí y podía pasear por el jardín, por ejemplo. Además, también olvidan mencionar que Minor recibía visitantes de forma asidua, incluyendo a familiares y gente distinguida. ¿Tenía Minor tantos libros como se muestra en la película? Sí. Minor recibía unos $1.200 de pensión al año y con ese dinero compraba libros. Pidió que se fabricaran estanterías para poder almacenarlos y llegó a convertir una de sus 2 celdas en una biblioteca. Su caballete y sus pinturas estaban en la otra celda, junto con una selección de licores que el cónsul de Estados Unidos le solía enviar. ¿Intentó William Chester Minor contactar con la viuda de su víctima? Sí. William Chester Minor escribió a Eliza Merritt, pero no a través del celador interpretado por Eddie Marsan, sino de la Embajada de Estados Unidos, que ya había organizado una campaña de recolección de fondos para la familia Merritt poco después del asesinato. La madrastra de Minor también había ayudado a la viuda económicamente, pero aún así el doctor ofreció enviarle más dinero. Además, en la carta, Minor le decía a Eliza que no podía explicar cuánto sentía lo que había hecho. ¿Rechazó en un principio Eliza Merritt la ayuda de William Chester Minor? No. Eliza Merritt no solo aceptó recibir ayuda económica, sino que también preguntó si era posible visitar a Minor. No había precedentes de que un asesino encarcelado se reuniese con un pariente de la víctima, pero el Ministerio del Interior y el Dr. Orange, encargado del asilo en aquel entonces, accedieron, y a finales de 1879, 7 años después del asesinato de su marido, Eliza Merritt viajó desde Lambeth hasta el asilo para conocer personalmente al doctor. ¿Tuvieron una relación amorosa? No. Es verdad que Eliza empezó a hacer visitas mensuales y se ofreció a llevarle a Minor libros que encargaba de Londres para que así no tuviera que esperar a que se los enviaran, pero es dudoso que Eliza y Minor llegaran a entablar una verdadera amistad. Se cree de hecho que poco a poco Eliza se dio a la bebida y empezó a perder interés en Minor. Ahora dejamos un poco de lado la trama en torno a William Chester Minor y nos centramos en la figura del escocés James Murray. Y como transición, ¿por qué no utilizar una de las imágenes de la película que a mí tanto me chirriaban por recordarme a fotogramas de documentales? ¿Tuvo lugar un encuentro / entrevista de trabajo entre James Murray y los delegados de Oxford University Press? Sí. Tuvo lugar, para ser más exactos, en 1878 en el Christ's College en Oxford, cuando Murray tenía ya 40 años. Había un proyecto que se había puesto en marcha 20 años atrás, crear una obra que comprendería todas las palabras, todos los matices y todas las citas ilustrativas posibles de las mismas. Pero por diversas razones, que explica muy bien Winchester en su libro, el proyecto se había estancado. ¿Se lo pensaron tanto para ofrecerle a Murray el puesto de editor del Oxford English Dictionary? No. En aquel entonces Murray no solo era socio de la Sociedad Filológica, sino que desde 1869 formaba parte del Consejo de la Sociedad. Además, era amigo de grandes figuras del momento y de otros miembros del Consejo. Tenía también una gran reputación por sus publicaciones y diversas tareas de edición, así que se le podía considerar el mejor candidato para editar el Oxford English Dictionary. ¿Es verdad todo lo que les dice Murray a los delegados acerca de sus conocimientos? Sí. Como oímos de boca de Mel Gibson, James Murray era un apasionado de las lenguas que tuvo que abandonar sus estudios a los 14 años porque sus padres no podían permitirse pagar la escuela secundaria. Sin embargo, como buen autodidacta que era, Murray amasó una gran cantidad de conocimientos y a los 17 años comenzó a trabajar como maestro en su pueblo natal. ¿Se envió un llamamiento pidiendo la colaboración de los ciudadanos de a pie? Sí. Murray redactó el texto que ocupaba 4 páginas y que pedía la colaboración de lectores de Gran Bretaña, Estados Unidos y las colonias británicas para concluir el trabajo voluntario que con tanto entusiasmo se había iniciado 20 años antes. En 1879 se enviaron copias a las revistas y periódicos como comunicado de prensa. También se dejaron copias en librerías, kioscos y bibliotecas. ¿Es verdad que los celadores le regalaron un libro y que fue así como Minor descubrió que necesitaban colaboradores? No. Del mismo modo que la escena de la amputación es mentira, la relación que tiene Minor con el celador parece totalmente inventada. El libro en el que más probablemente encontró la cuartilla sería uno de los que Eliza Merritt le trajo desde Londres. En 1880, cuando William Chester Minor encontró el anuncio, ofreció formalmente sus servicios como colaborador, haciendo un glosario que años después le ayudaría a encontrar citas con mucha facilidad. De hecho, esta hazaña está muy bien introducida en la película. ¿Es verdad que la palabra arte fue una de las más complicadas? Sí.
De hecho, Minor recibió peticiones de palabras concretas con los que Murray y el resto de los coordinadores tenían más dificultades a la hora de encontrar citas, y una de esas palabras era arte. ¿Por qué fue la colaboración de Minor tan relevante en la primera fase del proyecto? Aunque no fue hasta la primavera de 1885 cuando Minor empezó a enviar cuartillas con citas, el doctor acabó enviando más de 10.000, la mayoría de las cuales resultaron ser de utilidad. El equipo de Oxford le estaba tan agradecido que en el prefacio del primer volumen completo de la A a la B, finalizado en 1888, se le dedicó una línea de agradecimiento. ¿Es verdad que el trabajo realizado por Murray fue extremadamente arduo? Sí. Murray abandonó Mill Hill y su labor como profesor para trasladarse a Oxford y dedicarse única y exclusivamente a la edición del diccionario. De hecho, las interminables horas de trabajo y la retribución que recibía por su trabajo durante los primeros años casi le llevaron a dimitir. Además, como la película pone en evidencia, aunque de manera un poco peliculera, los delegados del Oxford University Press se entrometían demasiado y no facilitaban mucho la tarea. ¿Es verdad que Murray no supo de la condición de William Chester Minor hasta que le conoció en persona? No. Murray supo de la condición del doctor en 1889, cuando un bibliotecario se dejó caer por el scriptorium para charlar con Murray y salió a colación el nombre del doctor de Crowthorne, como se referían a William Chester Minor en el scriptorium. Esta historia la contó Murray en 1902, en una carta que envió a un amigo en Boston y en la que también cuenta que no fue hasta tiempo después de descubrir la condición de Minor que Murray lo fue a visitar. El encuentro tuvo lugar en enero de 1891. A partir de esa fecha, los dos hombres se vieron con regularidad durante casi 20 años. La versión romántica que nos cuenta la película y en la que Murray confunde al doctor con William Chester Minor surgió a raíz de un artículo escrito en 1915 por un periodista norteamericano. Sin embargo, en Londres no fue tan bien recibida y el que entonces era coordinador jefe del diccionario escribió una carta al Daily Telegraph asegurando que el relato era pura ficción. ¿Hubo una celebración en la que daban un título universitario a Murray? No, pero el vicerrector de la universidad decidió dar una gran cena en su honor en el comedor del Queen's College. También se celebró una fiesta del Gran Diccionario en Oxford para celebrar los avances y la noticia de que la reina Victoria había accedido a que le dedicaran el siguiente volumen del diccionario. Murray había invitado a Minor a la fiesta, pero por supuesto Minor no se presentó. ¿Es verdad que el Dr. Brain se convirtió en un hombre despiadado a medida que el tiempo avanzó? No. Lo que han hecho en la película, y mal, todo se ha dicho, es retratar a 3 diferentes alcaides en un solo personaje. Los 2 primeros doctores que gestionaban el asilo, Orange y Nicholson, habían sido muy generosos con William Chester Minor y le concedieron muchos privilegios. Pero las cosas cambiaron cuando el Dr. Nicholson se retiró en 1895 y le reemplazó el Dr. Brain, un hombre elegido por el Ministerio del Interior que consideraba necesario establecer un régimen más severo en el asilo. ¿Es cierto que Ada Murray se opuso a la colaboración entre su marido y William Chester Minor? No. De hecho, Ada Murray acompañó en un par de ocasiones a su marido a Broadmoor y permaneció con Nicholson y su familia en la casa del alcaide mientras los dos hombres charlaban. ¿Qué hay de cierto acerca de la relación entre James Murray y Ada Ruthven? En la película no hablan de su historia de amor, y es comprensible, pero creo que es interesante saber que Ada fue su segunda esposa, ya que a los 24 años, en 1861, Murray se casó con una maestra de primaria. 2 años después tuvieron una niña que murió al poco de nacer y no mucho después murió su esposa de tuberculosis. Solo pasó un año hasta que Murray se casó con Ada Ruthven, con la que tendría 11 hijos nada más y nada menos. ¿Es cierto que William Chester Minor se automutiló? Sí, pero no de forma tan espontánea como muestran en la película. Minor practicó una autopeotomía y lo hizo de la forma más metódica posible con un cuchillo que utilizaba para cortar los bordes de las páginas de sus libros. El procedimiento fue un poquito elaborado para explicarlo aquí, pero el hecho es que cuando se cercioró de que casi no había habido hemorragia, bajó andando hasta la primera planta del pabellón y llamó al celador. Estuvo ingresado en la enfermería del asilo casi un mes. ¿Lo hizo por las razones que nos muestran en la película? Lo más probable es que no. Una de las teorías es que cuando Minor se convirtió al cristianismo, pudo haber estado convencido de que para alejarse de la lascivia, la mejor forma era acabar con el problema de raíz. La otra posible razón, aunque la menos probable, es que fuera debido al sentimiento de culpa que le embargaba por haber tenido pensamientos lascivos hacia Eliza Merritt, o por haber mantenido algún tipo de relación con ella. Sin embargo, no hay indicios de que los encuentros entre Eliza y Minor
no fueran de lo más castos, así que lo más probable es que su sentimiento de culpa se debiera a las muchas fantasías que abundan en sus informes médicos. ¿Es verdad que Mary hizo todo lo que estuvo en su poder para que trasladaran a Minor a Estados Unidos? Sí. William Chester Minor llevaba unos 30 años en Broadmoor y tenía ya 66 años. Mary se puso en contacto con el Dr. Francis Brown, el médico de Boston, a quien Mary había escrito con detalles sobre su primer encuentro con Minor, pensando que tal vez podría interceder por él, y así lo hizo. Este escribió primero al ejército en Washington, luego a la embajada de Estados Unidos en Londres, y poco después al Dr. Brain, sugiriendo que se enviara una solicitud al Ministerio del Interior para que se pusiera a Minor bajo la custodia de su familia y se le permitiera regresar a Estados Unidos. Pero el Dr. Brain no hizo la recomendación pertinente y ni la embajada ni el ejército de Estados Unidos quisieron intervenir. La situación empeoró cuando a principios de marzo de 1910 el Dr. Brain ordenó que se suprimieran todos los privilegios de Minor, que tuvo que abandonar sus habitaciones para instalarse en la enfermería del asilo. Fue entonces cuando insistieron en que Minor debía ser trasladado a Estados Unidos urgentemente. ¿Es cierto que fue Winston Churchill quien permitió el traslado de Minor a los Estados Unidos? Sí, pero no de la forma peliculera que nos cuentan. Antes de viajar a Londres, Alfred, un hermano de William Chester Minor, se había puesto en contacto con el ejército de Estados Unidos en Washington, que accedió a trasladar a Minor al hospital donde había estado ingresado años antes si el Ministerio del Interior británico accedía y si Alfred se comprometía a custodiar a su hermano durante el viaje transatlántico. Por suerte, el secretario del Interior que debía autorizar el traslado prescriptivo era Winston Churchill, que sentía gran simpatía hacia los norteamericanos, ya que su madre había nacido en Nueva York. Eso sí, Mary no tuvo que interrumpir a Churchill de la forma en que lo hace en la ficción. Los hechos se desarrollaron de forma mucho más discreta y menos dramática. Churchill sencillamente pidió un informe del caso y el 6 de abril de 1910 firmó una orden de libertad condicional sujeta solo a la condición de que Minor abandonara el Reino Unido tras su liberación y no regresase nunca a Inglaterra. La orden se hizo efectiva 10 días después, cuando Minor fue escoltado por Mary y su esposa hasta Londres. Mary murió 5 años después de pleuresía y en 1920 le llegó el turno a William Chester Minor, que sufrió una bronconeumonía. Tenía 85 años. Y hasta aquí mi vídeo. Ahora es vuestro turno. No dudéis en darle al like si os ha gustado y en suscribiros a mi canal si queréis estar al tanto de más cine. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.